Bienvenidos a Hablando de Salud, el podcast de Centro Médico Enova. Hoy nos encontramos en el restaurante de Iván Cerdeño, situado en el Cigarral del Ángel. Hemos tenido el placer de contar con esta estupenda colaboración, ojalá se repita muchas más veces. Y hoy, para dar continuidad a nuestro podcast, contamos con el neuropsicólogo Luis Rodríguez, que va a venir a hablarnos de una terapia conocida como EMDR. ¿Qué nos puedes contar, Luis? Hola, muchas gracias por estar aquí, agradezco mucho la oportunidad. Un placer. Y nada, pues el MDR, que suena un poco raro el nombre, lo que significa es el trabajar el reprocesamiento y la desensibilización del cerebro a través de movimientos de los ojos. Es una estimulación cerebral bilateral de ambos hemisferios para trabajar y reprocesar los recuerdos traumáticos. O sea, es decir, trabajamos en general sobre trastorno de estrés postraumático. Yo sé que suena un poco como mágico, un poco extraño el hecho de que con movimientos oculares pues el trauma vaya reprocesándose. O sea, al final lo que consiste esta técnica es en imitar un poco la fase REM del sueño. Cuando estamos dormidos nosotros movemos los ojos muy rápido y se sabe que cuando dormimos sanamos muchos aspectos de nuestro estado emocional o de nuestro cuerpo. Entonces lo que buscamos con esta técnica es imitar todo este proceso. Suena un poco como magia, pero no es así. Nosotros vamos guiando al cerebro y es el cerebro el que trabaja. La verdad es que suena complejo. No sé cómo surgiría esta terapia, si nos puedes contar un poco cómo nace la idea, aunque nos has introducido un poco en el sueño. Pues esta terapia consiste, la descubrió, la patentó Francine Shapiro en el año 87, o sea que ya tiene mucha antigüedad y tiene pues, mucha investigación detrás que apoya esta terapia. Y la creó, iba paseando por la calle, se iba fijando en cómo las hojas de los árboles iban cayendo, iban moviéndose, y ella iba siguiendo las hojas con su mirada y percibió cómo su malestar emocional iba disminuyendo. Y a partir de ahí empezó a investigar y ese es el origen de la terapia. La aplicó en un primer lugar para veteranos de guerra que venían pues, con mucha carga emocional, muy traumatizados, y ahí es cuando se originó un poco todo. Lo que se diferencia de otras terapias, que el MDR aborda directamente el trauma. Centramos a la persona en ese recuerdo traumático y abordamos de manera directa esa experiencia con esta estimulación bilateral. Otras terapias pues, se centran en exposiciones o en trabajar la autoestima, en trabajar la reestructuración de creencias o de pensamiento distorsionado, y esta no está, va de manera directa por el trauma. Es decir, si nos tuvieras que explicar un poco qué tipo de pacientes, es decir, cuando acuden a consulta y tú evalúas al paciente, es decir, qué tipo de pacientes encajarían en esta terapia y cuáles irían más enfocados a una terapia más convencional. Pacientes que tengan una historia clara de traumas, por ejemplo, de agresiones, de abusos, por ejemplo, también vale para duelos, o traumas acumulativos, episodios también de bullying. Este tipo de perfil se beneficia muy bien de todas estas terapias. O sea, inicialmente surgió para abordar el trauma, pero el MDR ha evolucionado mucho y se centra también en trabajar en fobias, trabaja en autoestima, trabaja en problemas de estrés, en duelos, o sea que sí es que se creó para el trastorno de estrés postraumático, pero que sí que es aplicable que vale para todos, porque y en cuanto a la edad, ¿hay un tipo de perfil de pacientes? Es decir, esto vale para niños, adolescentes, porque estamos hablando como de escenarios muy amplios, ¿no? Desde un trauma que pueda ser por un abuso hasta una fobia. Entonces, ¿se combina también con otro tipo de terapias o esto es algo muy definido? El MDR se puede aplicar tanto a mayores como a niños o adolescentes. En los niños sí que se utiliza más metáforas o sí que utilizas para evocar el recuerdo dibujos, te apoyas más en otro tipo de técnicas, pero en general la pauta general, el protocolo es muy ordenado para poder trabajar con ellos, aunque sí que es aplicable tanto a niños como a adolescentes. Incluso es más sencillo trabajar con ellos porque al tener una mente más sencilla, más simple, por así decir, no tiene una red neuronal tan compleja, el trauma no es tan complejo, entonces es más sencillo muchas veces abordar con ellos el tratamiento. ¿Cómo sería, independientemente, o bueno, si nos quieres diferenciar entre niño, adolescente y adulto, cómo sería una sesión? Es decir, ¿cómo para que nosotros, la gente que nos esté viendo, que no sepa en qué consiste este tipo de terapia, pueda conocer un poco y saber? Ya te digo, es un protocolo que creó Shapiro muy ordenado, que no nos podemos salir de él, es muy estructurado. Son 8 fases de las que tenemos que seguir sin salirnos de ella.
La primera fase consiste en recibir al paciente, en entender bien su historia de vida, entender bien cómo se siente, identificar todos esos recuerdos traumáticos, todas las sensaciones corporales, todas las emociones, hacer esa composición de su historia de vida. Esa es la primera sesión, de tratar de acoger bien al paciente. La segunda sesión, o la segunda fase sería la de preparación del paciente, dotarle muchas veces de una serie de recursos de regulación emocional para que el paciente, cuando esté en casa y sienta algún tipo de malestar emocional, sea capaz él mismo de regularse, ya sea instalando un lugar calmo, un lugar seguro, que se dice que es que este paciente trate de recordar un recuerdo de su vida muy placentero, en el que sea inmutable, en el que lo recuerde y que sea muy seguro. Se instala con esa estimulación bilateral y también se evalúa un poco en qué momento está, si tiene un trastorno de estrés postraumático, si tiene un trastorno disociativo, si tiene un trastorno de personalidad. Una vez que ya tenemos preparado bien al paciente, pasamos a una tercera fase que consistiría en seleccionar ese recuerdo traumático a trabajar. Seleccionamos el recuerdo, trabajamos las creencias negativas que tenga sobre ese recuerdo y trabajamos sobre las sensaciones, emociones. Es importante decir que nosotros no trabajamos sobre lo que ocurrió, trabajamos sobre el recuerdo de lo que ocurrió. Si tenemos un accidente de tráfico, sí, no trabajamos sobre el accidente, porque eso ya pasó y ya no me puede herir, me hirió en su momento, si fue hace un mes o hace 2 meses. Trabajamos sobre el recuerdo de eso mismo, es decir... O sobre el miedo, por ejemplo, que a lo mejor te llega una persona y diga, tengo miedo a conducir por lo que pasó. Eso es, trabajamos el sobre... daño subyacente. Sí, trabajamos sobre las pesadillas que pueda tener, sobre esos pensamientos intrusivos, si se sube al coche y enseguida, aunque vea 50 metros un peatón y se pone en estado de alerta a la defensiva. Trabajamos sobre todas esas resistencias. El trastorno de estrés postraumático se entiende más como un trastorno de la memoria, porque el cerebro confunde el pasado con el presente, confundiendo lo que me hirió en su momento como si me estuviese hiriendo ahora mismo. Como un mecanismo de autodefensa, ¿no? Sí, o sea, nos sí. Volvemos atrás para no... Es justo eso, al final el cerebro muchas veces bloquea muchas cosas porque son muy dolorosas acceder a ellas. Entonces las sesiones de MDR son muy intensas porque estamos recolocando, se estaban abriendo una serie de puertas, pero es necesario. ¿Y puede ser que en un momento determinado el paciente no recuerde exactamente, o sea, no tenga una nitidez sobre ese recuerdo? Eso entiendo que Sí, hará una complejidad mayor a la terapia, ¿no? Sí, a veces ocurre que cuando trabajamos y tenemos que seleccionar esta fase 3, el recuerdo diana a trabajar, tenemos que buscar recuerdos fuente, otro tipo de o sensaciones o emociones más o menos parecidas a estas que nos puedan servir un poco como de guía para empezar a trabajar, ya te digo, con sensaciones corporales o otros recuerdos que nos ayuden a identificar los otros. A veces nos metemos con otros tangenciales y a medida que hacemos la estimulación sí que van evocando. Van saliendo más cosas, van saliendo, ¿no? Me sí, imagino. sí. Sí. O sea, que también digamos que tienen una parte importante de trabajo en casa, entiendo, ¿no? Porque si, por ejemplo, volvemos al ejemplo que te iba a preguntar precisamente, que si podíamos ejemplificarlo de alguna manera, y estamos hablando de ese momento que nos ha generado un trauma a partir de un accidente de tráfico, entiendo que esa situación la tienes luego que ir trabajando a medida que te enfrentas a ese miedo. El trabajo sobre todo se realiza en terapia. O sea, ponemos al paciente, nos situamos más o menos como estamos tú y yo, casi enfrente. Sí. Como dice la autora, como dos barcos que se cruzan en la mar, nos ponemos en esa posición y empezamos a trabajar la estimulación hasta que conseguimos en esa fase 4 un alivio o que el paciente informe de ese recuerdo de manera neutra. El trabajo que hace el paciente en casa es, cuando le hemos dotado de esos recursos de regulación emocional, con técnicas de relajación o con ese lugar seguro que hemos instalado, el paciente en casa lo que hace es practicar o regularse de esa manera, pero el trabajo más activo es en sesión. En otras terapias, por ejemplo, si tú te tienes que exponer a conducir, se te indica que progresivamente te pongas poco a poco a coger el coche en entornos conocidos, en sitios tranquilos, para que tú vayas recuperando por medio de la habituación y recuperando esa seguridad en ti mismo. En esta terapia, nuestra terapia es en sesión donde trabajamos esa estimulación cerebral. Y Luis, estas 8 fases de las que nos estás explicando poco a poco en el podcast, ¿qué duración tendrías, decir, desde que el paciente entra por la puerta a consulta hasta que se da por finalizada la última fase y a lo mejor debéis continuar con esta terapia o complementarla con otra? ¿Ese intervalo de tiempo? Pues a veces en sesión,
cuando hacemos la fase 4, que es importante, que es la de reprocesar todos estos recuerdos, hay sesiones que son incompletas, no tenemos más tiempo y la sesión se queda a veces con... Hemos disminuido la carga emocional del recuerdo y a veces es una sesión incompleta. Las sesiones suelen durar entre 60 minutos, hora y cuarto, hora y media. Y para traumas, vamos a decir, más sencillos, más simples, no complejos, la duración es entre 6 y 12 sesiones. Es cierto que cada paciente luego es un mundo y que cada uno tiene unos recursos propios, unas experiencias, unas fortalezas, y eso puede variar, pero entre 6 a 12 sesiones para trabajar en un trauma más sencillo es suficiente. El trauma complejo sí que requiere ya más sesiones que el trauma simple. ¿Y qué evidencias científicas tiene esta terapia? Es decir, que le avalen, ¿no?, respecto a otra, porque me imagino también que cuando el paciente llega y le explicas un poco que vas a trabajar de esta manera, le surgirán también este tipo de dudas, ¿no? ¿Qué ventajas tengo? Sí, entiendo que, claro, como suena un poco como extraño, que como solo moviendo los ojos y poniéndome al trauma yo voy a reprocesar y quitarme toda esa carga emocional, conseguir funcionalidad en mi día a día, parece un poco magia. Está la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la Asociación de Psicología Americana, el Instituto Nacional de Estados Unidos de Salud Mental, el Carlos III aquí de España, o sea, lo avalan como una técnica súper fiable. Que ya es habitual variada. Hoy en día esta técnica. Sí, o sea, se hace desde hace ya más de 30 años la práctica de esta terapia. O sea que está fundamentalmente, vamos, avalada, hay mucha investigación que defiende su uso. Vemos cómo el hipocampo a nivel neural aumenta de tamaño, reprocesando mejor los recuerdos. Vemos cómo el trauma se integra en toda la red neural y podemos hablar de él desde una perspectiva más cognitiva y no tan emocional. Al final el MDR trabaja a nivel cortical porque cambiamos el significado de la experiencia. En ese accidente de tráfico lo que yo pienso es que estoy en peligro, por eso cuando me monto de nuevo en el coche me tenso, estoy asustado y grito o huyo de la situación, ¿no? Porque el trauma lo que hace es o paralizarme o evitar o me somete. Entonces trabajamos cambiando la creencia. La persona piensa que está en peligro, aunque me hiriese el accidente hace ya mucho tiempo. Yo sigo pensando que estoy en peligro, mi cerebro lo piensa así. Entonces cambiamos esa creencia a estoy a salvo, estoy seguro. Y cambiamos sus emociones, cambiamos su capacidad de enfrentamiento a esa situación. Cambiamos también ese sistema límbico, por eso te digo que tiene diferentes áreas de actuación y está muy, muy avalada. ¿Y este proceso emocionalmente qué siente el paciente? Es decir, porque está expuesto, me imagino, durante estas 8 sesiones a pues una técnica que ahonda mucho en ese dolor. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos o qué preparación tiene que tener el paciente a la hora de sentarse y empezar esta terapia contigo de la mano? El paciente debe entender en todo momento que la terapia no es dolorosa y que es segura. O sea, el paciente se va a sentir seguro en ese sentido. Sí que es cierto que como se recolocan muchas cosas, pues es muy potente, muy, muy intensa para el terapeuta y para el paciente. Es un momento bastante intenso. Sí que hay unas excepciones de tratamiento a algunos pacientes, pero es indolora. Así que ya es cierto que cuando uno ya se presta a cualquier terapia en psicología, uno ya va a abrir diferentes puertas, ¿no? Pero sí que la terapia es muy, muy intensa, pero es segura. ¿Y cómo reconocemos o cómo reconocería un paciente en esta situación que se trata de un recuerdo que no ha procesado, por ejemplo, cuando se está enfrentando a todo esto? Es decir, porque ya habrá un momento en el que costará mucho identificar si estamos removiendo tanto, ¿no?, que viene, que subyace, o sea, qué es recuerdo, qué no lo es, que viene del dolor. ¿Cómo nos enfrentamos a esto? A veces es complicado, a veces es difícil identificar por qué me comporto de la manera que lo hago si yo estoy siempre habituado a hacerlo. Es recomendable muchas veces pues, tratar de llevar como un diario emocional en el que uno se pregunte muchas veces pues, cómo se siente o por qué actúa de la manera que lo hace. Es conveniente también muchas veces identificar qué situaciones suyo o qué situaciones me tensan, qué situaciones me crean a lo mejor unas emociones muy, muy desagradables o muy intensas que no tengan que ver mucha relación con algún evento específico. Por ejemplo, si yo he quedado contigo y llevas 15 minutos que no has llegado, que llegas tarde, y a mí me invade una ira exagerada, eso probablemente no será porque tú llegas 15 minutos tarde, será porque a lo mejor yo tengo una historia de abandonos que me hacen sentir esa rabia de nuevo, que tiene algún eco, tiene alguna resonancia de todo aquello en el momento presente. Cuando es, ya te digo, una emoción
que no se ajusta del todo a la situación que está pasando, que es muy intensa o que es muy desagradable, ahí es un buen momento como para empezar a tomar nota de la O situación. sea, que puede incluso que el paciente no sea consciente de todas las situaciones, a lo mejor por ese daño acumulado que ha percibido, que le lleva hasta el momento actual, ¿no? Entiendo. El cerebro lo que hace es protegernos. Muchas veces encapsula ese recuerdo, lo aísla, y hay pacientes que se encuentran muy disociados y no tienen a veces recuerdos de diferentes épocas de su vida, incluso años, y no recuerdan nada de lo sucedido. O sea, que en realidad todos deberíamos de en algún momento hacer una visita a consulta, ¿no? Para ver. A veces no está mal. A veces no está mal, ¿verdad? Sí, acudir, sí, sí. Y tú como terapeuta, a ver, como profesional, ¿qué formación necesitas para aplicar esta técnica? Porque me imagino que esto era una especialidad o... Sí, eso es. Aparte de tu formación básica en psicología, necesitas un curso especializado en MDR, avalado por una institución, bueno, que te dé el curso correspondiente, ya sea europea o nacional, y que consta pues una serie de horas de teoría y de práctica y de entrenamiento. Pues una formación específica para que sí, los con profesionales podáis avalados, impartir. eso ¿Y existen contraindicaciones para el paciente? O sea, ¿hay algún paciente con el que esta técnica no sea o no vaya a ser efectiva o no sea aconsejable? Sí, sí que hay limitaciones en cuanto al uso de esta terapia. Por ejemplo, con pacientes con epilepsia pues se desaconseja porque puede desencadenar una crisis, al igual que con pacientes con un trastorno disociativo que no esté muy estabilizados, también puede ocurrir. No es que no se aconseja, pero no es que no esté totalmente prohibida esta terapia para pacientes con riesgo de suicidio. O sea, hay que ser muy cuidadoso, muy prudente cuando se aplica, porque puede que se evoque una emoción con mucha intensidad, entonces este paciente se puede llegar a retraumatizar, por así decir, le desestabilice y que eso degenere en otro episodio, un intento de suicidio. Por ejemplo, en mujeres embarazadas tampoco se recomienda. Tampoco es aconsejable. En cardiopatías graves está totalmente descartada la terapia porque al ser muy intensa nos sube la tensión, nos sube el estrés y entonces por eso está totalmente sube la tensión. Al final esas técnicas buscan rebajar mucho el nivel de cortisol. Porque es necesario, ahora que estamos hablando de intensidad, que recuerden todo el detalle del trauma que ha sucedido. No es necesario recordar todo el recuerdo por sí mismo, es más que suficiente con abordar el recuerdo seleccionado, el recuerdo más intenso, más doloroso, lo seleccionamos y luego nos quedamos con la imagen más potente, con la imagen más dolorosa del paciente, con lo que trabajamos. Y luego si hay una serie de recuerdos asociados como un racimo de uvas, con trabajar esa imagen, con trabajar el más potente, el resto muchas veces se ven beneficiados y no hace falta seleccionar para nada todo el recuerdo. Nos quedamos a lo mejor con, si es ese accidente de tráfico, a lo mejor con ver el coche destrozado, los cristales, o verme yo a mí herido, una imagen, no con todo el suceso. No pasa nada si no consigo, o sea, si no conseguimos visualizar el recuerdo completo de ese momento traumático. ¿Esto no es excluyente para que la terapia funcione? No, porque ya te digo, abordamos sobre esa imagen y puede luego que lo que sucede en terapia cuando estamos con la estimulación, en el que el terapeuta tenemos que estar totalmente en silencio y dejando que el paciente se exprese, normalmente lo que ocurre son muchas reacciones emocionales potentes, de ira o de culpa, de tristeza, de miedo, y ahí es cuando se van desbloqueando los recuerdos. ¿Y tú cuando empezaste con toda esta terapia, Luis, para ti qué supuso como profesional y a nivel personal? Es decir, ¿qué ha aportado esto? Yo la conocí en la universidad hace ya muchos años y yo soy una persona escéptica. Cuando nos dieron ese curso, cuando estuvimos aprendiendo sobre ella, me parecía un poco, me chocaba, digo, esto me parece un poco raro. Pues yo soy una persona escéptica y me cuesta un poco pues, la palabra creer, que luego no es creer porque hay una fundamentación, ¿no? Entonces empezó ahí. Y luego seguí leyendo, me seguí investigando un poco y vi que sí que tenía mucha fundamentación y sí que tenía, vamos, que los pacientes relatan que que se encontraban muy bien y que sanaban bastante más rápido que en otras terapias. El MDR no es una terapia de emergencia, pero sí que es cierto que se sana antes que con otras terapias. Y mi experiencia ha sido muy positiva, muy enriquecedora en ese sentido, porque he visto cómo los pacientes pues sí que con otras terapias a lo mejor que estaban un poco más estancados o que no se beneficiaban tanto de ella, pues con esta sí que te permite ir avanzando, ir progresando.
Es decir, esos pacientes que entran en tu consulta por primera vez y que hacen todo el proceso, son personas distintas las que entran por la puerta después, porque la terapia termina ahí o luego tú aconsejas que después, bueno, pues continúen. Claro, la terapia, acudiendo. una vez que hemos hecho esas estimulaciones, instalado la creencia positiva, hacemos ese escáner corporal de las sensaciones al finalizar la sesión, hacemos un buen cierre, hacemos luego sesiones de seguimiento a futuro, de ver cómo tratamos de enseñar, bueno, que el futuro no existe, el futuro ya veremos cómo lo tenemos que atajar. Y ya no nos podemos poner la venda antes de la herida, ¿no? Muchas veces estamos en ese estado de alerta porque lo que pasó, y sí que a veces es conveniente hacer sesiones, bueno, siempre es conveniente hacer sesiones de seguimiento para luego llegar a un cierre cuando el paciente ha alcanzado ya pues estabilidad funcional o cuando se enfrenta a diferentes situaciones con mucha más funcionalidad, con más garantías. Nos has explicado que esta terapia vale para muchas cosas, desde, bueno, pues un daño acumulado, algo mucho más, bueno, ya un trauma mucho más, bueno, pues como la referencia que nos hablas de un accidente, una fobia. Entonces, ¿tú qué le dirías a una persona que, por ejemplo, pues tenga esa inquietud por sanar y que esté planteándose ponerse en manos de un terapeuta con esta terapia? ¿Qué le plantearías o qué le dirías? Yo le animaría primero que iniciase cualquier terapia, pero sobre todo MDR cuando ha visto que si ya ha ido a otras terapias no tiene buena experiencia, o cuando todavía siente situaciones que no sabe de dónde vienen, no sabe por qué reacciona como lo hace, o no entiende muchas veces cómo se siente así, o si se ve un poco diferente al resto porque no se atreve a afrontar ciertas cosas, o bueno, su manera de relacionarse con el entorno es diferente y siente mucho bloqueo, siente que evita cosas, siente que está sometido a ciertos miedos, pues sí que es conveniente que se anime. Vamos, yo le diría que la terapia, vamos, que es súper fiable, tiene muy buenos resultados y que es segura 100%. Bueno, claro, es que muchas veces nos preocupamos de cuidarnos el cuerpo, pero no la mente, entonces vuestro trabajo es igual de importante y por lo que estoy entendiendo, sí que existen indicadores que a ti, como profesional de la salud, te servirían para reconducir a un paciente que entra en tu consulta por primera vez a esta terapia o cualquier otro tipo de terapia convencional. O sea, al final, un compañero sanitario, un compañero de la salud que crea conveniente derivar a su paciente a esta terapia, pues cuando detecte que tiene pues, vivencias de traumas o cuando detecte que tiene una historia de abusos importante o que tiene fobias ahí enquistadas o que tiene un diagnóstico muy concreto de alguna patología como es el trastorno de estrés postraumático, pues sí es conveniente que lo deriven y que empiece a trabajar cuanto antes, porque puede tener muy buenos beneficios, vamos, de hecho los va a tener. Entiendo además que no es solo salud para el paciente, sino que al final es salud para todos con los que comparte un entorno, ¿no? Es decir, la familia, porque al final si ese ejemplo que nos has puesto de llegas 15 minutos tarde y esto despierta en mí un sentimiento de ira, al final convivir con ese tipo de dolor es mucho más perjudicial para cualquiera, ¿no? Muchas enfermedades son a veces enfermedades familiares, no son enfermedades personales y la red de todo alrededor lo va a sufrir contigo. Obviamente el que más te duele es a ti, pero tu familia sí que se va a permitir también mejorar esas relaciones con ellos. Como el accidente de tráfico, si no te atreves a coger el coche o no puedes, te ves incapaz y tienes una emergencia o tienes que llevar a alguien o tienes que acudir a algún sitio y no te ves capacitado, pues siempre puedes recurrir al transporte público, echarte una mano, pero no siempre vas a poder contar con eso, ¿no? Igual que lo que comentas de una reacción emocional intensa cuando no debe ser así. Claro, que el miedo no nos cambie, ¿no? O no nos paralice, porque además me imagino que habrá cosas que sean muy evidentes, pero otras que cualquiera podríamos ponernos en tus manos, ¿no, Luis? Muchas veces no son evidentes, sí, es verdad, claro, y que hay que están trabajar. ahí. Yo lo aconsejo, vamos, sí, porque... O sea, por ejemplo, hablar en público, hay mucha gente que llega, por ejemplo, a la etapa de la universidad que te referías antes y de repente le da miedo o sienten verdadero pavor a hablar delante de los demás. ¿Esto puede tener detrás una historia? Seguramente en algún sitio que hayamos sentido por primera vez un sentimiento de miedo, de vergüenza, un sentimiento muy poderoso que nos bloquee de alguna manera. Seguramente todo tenga algún origen en el que yo he aprendido una serie de creencias sobre mí mismo, sobre mi autoconcepto de mi valía o de mi estar en peligro, de no tener control sobre mis emociones.
Y al final de ahí, por ejemplo, bueno, orígenes muchos problemas de autoestima. Cuando yo he aprendido en algún lugar, en algún momento en concreto, o diferentes momentos acumulados, situaciones en las que mi valía la cuestiono porque no me veo capaz, no me veo importante, no me veo querible, pues ahí es el origen de muchas cosas. Pues la verdad es que ha sido súper interesante hablar de esta nueva técnica, aprender un poquito más. Seguro que nos podrías dar infinidad de detalles que podrían ahondar un poco más, pero si para la gente que nos pueda estar escuchando quisieras dar ese último consejo de, bueno, pues como profesional, para que la gente también tenga tranquilidad, porque muchas veces incluso la salud, ¿no?, nos afecta a nivel corporal, empiezas a tener jaquecas tensionales, puedes tener, o sea, es decir, puede materializarse en algo más. La gente que nos esté escuchando, ¿qué consejo les darías para Yo les diría que igual que cuidamos muchas veces nuestro cuerpo, que entiendan que el cuerpo y la mente son como dos caras de una moneda, que son indivisibles, que lo que afecta a una cara afecta a la otra y viceversa, y que es importante cuando tenemos pues reacciones emocionales intensas, o cuando no nos atrevemos a afrontar ciertas cosas, o cuando tenemos un sentimiento profundo sobre uno mismo, de poca estima hacia uno, de poco respeto, de por qué permitimos ciertos patrones en las relaciones, por qué hacemos ciertas cosas, cuando vemos que estamos en un bucle, pues que se animen a ir a terapia y a practicar este tipo de enfoque, el MDR, porque os digo que es súper seguro, súper fiable y que muchos pacientes ya se han beneficiado de ello. Pues muchísimas gracias, Luis, ha sido un placer. Espero que todo el mundo haya aprendido un poquito más sobre esta nueva técnica. Luis estará en Centro Médico Innova para toda la gente que nos esté viendo y escuchando y quiera ponerse en manos de un profesional con amplia experiencia y que nos pueda ayudar pues a mejorar al fin y al cabo nuestra calidad de vida, porque de eso se trata, de hablar de salud.